Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Cataluña. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Domènec Sempere. Aún no ha empezado. Decía Machado en una frase que he repetido otras veces que hoy siempre es todavía. Creo que en el día de hoy nunca esta frase fue tan cierta como hoy. Estamos viviendo un momento extremadamente emocional, de una intensidad enorme, tanto en Cataluña como en España. Y en ese momento de intensidad enorme intentaré apelar a la racionalidad, porque estoy seguro que al final de este camino será la razón la que nos podrá sacar del mismo. Tampoco, evidentemente, las miradas están puestas hoy aquí, pero aquí tenemos una responsabilidad enorme, porque es aquí donde definimos también las políticas que seguirá el Estado en relación a Cataluña. De hecho, la intensidad emocional, y por eso voy a intentar no hacer un discurso emocional, aunque también tengo emociones, evidentemente, como todos ustedes, nos puede llevar a reacciones inmediatas y cortas, reacciones que no sean soluciones, sino que agranden el problema. Porque ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a este momento que se está viviendo aquí, que se está viviendo en el Parlamento de Cataluña? Esto tiene una historia muy larga. Pensar primero, muchas veces desde el Gobierno del Estado, que esto sería un suflé, que pasaría, con lo cual se demostraba un conocimiento enormemente deficiente de lo que estaba pasando en Cataluña y de lo que era la propia Cataluña. Y nosotros lo dijimos reiteradamente durante este año aquí, que la solución pasaba efectivamente por el reconocimiento de que este es un Estado plurinacional. Pero no solo esa idea de que era un suflé y que esto pasaría, sino no realizar ninguna propuesta política. Solo la negación, sin proposición política, que hemos estado viviendo reiteradamente con el tema de Cataluña. Y fiarlo todo primero a los jueces y después a las fuerzas de seguridad del Estado. Y pensar que con esto ya estaba todo hecho. Y ahora ese suflé, esa falta de iniciativa política, esa negación, ese esconderse detrás de los tribunales y la policía, se ha convertido no en una crisis solo de Cataluña, sino en una crisis de Estado. Una crisis que no solo de Estado, sino que lamentablemente es una crisis que ha estallado en el seno de toda la sociedad. Porque cuando no se habla de política, cuando solo se habla de represión y confrontación, la bestia surge. Esa bestia que no queremos surge, como vimos ayer mismo en las calles de Valencia. Esta decía que es una historia larga de incomprensiones, pero que se condensa en ese 1 de octubre. En ese 1 de octubre donde ustedes, donde el Gobierno del Estado había dicho por activa y por pasiva que no se celebraría. Había dicho por activa y por pasiva que no habría urnas. Pusieron tan cara la victoria que vivieron demasiado la derrota. Y eso nos preocupa. Y esto nos preocupa porque nos preocupa que su actuación no tenga que ver tampoco con la racionalidad, sino también con emociones, con la sensación de humillación. Los 2 millones de personas que fueron a votar a Cataluña no querían humillar a nadie. Lo único que querían era decidir definitivamente su futuro, expresarse, luchar por el derecho a decidir de la ciudadanía. Y de esos 2 millones hubo 800 heridos por un acto que en realidad era de persecución de urnas. La DUI, efectivamente, sí, hubo 800 heridos. No, la declaración de independencia, efectivamente, no es la solución. Nosotros no lo creemos. Pero tampoco lo será, de nuevo, responder a eso con más represión. Agrandará el conflicto, y ustedes lo saben. Tensionará aún más la sociedad catalana y la española, y ustedes lo saben. Y será pan para hoy, pero hambre para mañana. En un momento donde todo el mundo habla para los suyos, la respuesta debe ser hablar para todos, aquí y allí. Hablar con las palabras de 8 nobles de la paz que han recordado las claves para solucionar este conflicto. Mediación,
no represión y soluciones como en Escocia y Quebec. Esas son las soluciones de una democracia madura y avanzada. Y nosotros les pedimos en esta moción que dialoguen. Vía mediación internacional o la vía que quieran, pero que dialoguen. Y que dialoguen, y si no, márchense. Márchense, porque si no ustedes no dialogan, estarán actuando no solo contra el bien de Cataluña, del conjunto de Cataluña, con toda esa pluralidad, sino que también estarán actuando contra el bien de España. Y a los socialistas, y voy acabando, decirles solo que sean parte de la solución. Necesitamos que todos seamos parte de la solución, que todos hablemos para todo el mundo y no para los nuestros. Y esto, como han dicho valiosas voces del Partido Socialista de Cataluña, como el alcalde de Castellar o Terrassa, no pasa por el 155, se lo pido. No pasa por ahí. Ustedes pueden ser parte de la solución, no sean parte del problema. Nosotros seguiremos trabajando de todas formas para articular puentes y no para destruirlos. En realidad no me importa tanto, no nos importa tanto el futuro de esta moción, si esta moción sale aprobada o no sale aprobada. Lo que nos importa de verdad es que todos y todas asumamos de una vez la responsabilidad colectiva de tender puentes y de solucionar esto. Hoy es siempre todavía. Mañana y pasado mañana también es siempre todavía. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Presidenta, señorías, hoy muchas de las intervenciones de este Pleno han empezado mandando abrazos y solidaridad a las personas agredidas ayer en la Comunidad Valenciana. Yo también quiero empezar mandando abrazos y solidaridad a todos los catalanes y catalanas, a todos los españoles y españolas que hoy están francamente preocupados por lo que pueda pasar en el Pleno del Parlamento, que tienen miedo. Y quiero decirles que no están solos. Amamos Cataluña. Todos, seamos de donde seamos, sentimos que Cataluña forma parte de nuestra propia identidad. Y los independentistas pretenden ponernos una frontera interior. ¿Me pueden decir dónde? Con todo lo que hemos luchado juntos, con todo lo que hemos compartido, con todo lo que hemos sufrido, con todo lo que hemos construido, juntando todas las manos, ponemos esa línea divisoria que parte por la mitad nuestras conciencias, nuestras vidas y nuestras esperanzas. ¿Nos pueden decir dónde levantamos esa frontera interna? ¿No se dan cuenta del sufrimiento, del dolor, del desgarro que están produciendo en millones de personas hoy? ¿No se dan cuenta que les están rompiendo por dentro? Por dentro. Y no podemos permanecer impasibles cuando esto está sucediendo. No podemos permitirlo. Señor Domènech, esto es lo que me dicta la emoción. Lo que me dicta la razón es que estamos ante una situación de una extrema gravedad y, por lo tanto, ya no caben ni medias tintas, ni ponerse de perfil, ni ambigüedades, ni transacciones. Solo posiciones claras y nítidas. Claras y nítidas. Y yo pretendo en estos escasos minutos volver a reafirmar cuál es, una vez más, la posición de los socialistas, que siempre ha sido la misma. Primero, exigimos a las instituciones de autogobierno catalanas la inmediata vuelta a la democracia, al Estado de Derecho y a la legalidad. Porque lo primero
que han roto los independentistas no es con España, cosa que no van a conseguir. Lo primero que han roto es con la democracia. Y además, no nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a dejar engañar por mucho que se autoproclamen sus únicos valedores y defensores. Porque ¿de qué democracia me están hablando? ¿De esa en la que se pueden arrebatar los derechos a los que no piensan como ellos, como hicieron en el Pleno del 6 y el 7 de septiembre? ¿De esa en la que el fin justifica a los medios y por eso se saltan las leyes cuando no les convienen? ¿De la que desprecia a sus propias instituciones cuando no les dan la razón? ¿De la que saca la política a la calle para buscar allí una legitimidad que no consiguieron en las urnas? ¿De la que secuestra el espacio y los medios de comunicación públicos para que haya una sola voz, la suya? ¿De la que divide a sus ciudadanos y ciudadanas sin importarles la fractura social y que se lleve por delante la convivencia? Bueno, pues por mucho que lo repitan, por mucho que chillen, por muy grandes que pongan las letras en las que lo pregonen, eso no es democracia, eso es justo lo contrario. Lo contrario, y tiene un nombre de infame recuerdo en la historia de este país que no queremos repetir. Por eso les exigimos que vuelvan a la legalidad, que vuelvan al espacio constitucional y estatutario, incluso para cambiarlo, porque es allí donde todo es posible y fuera de él no es posible absolutamente nada. Segundo, los socialistas estamos donde hemos estado siempre, defendiendo la democracia, el Estado de Derecho y por eso mismo defendiendo la legalidad, que es su soporte. No nos busquen en otra parte. Así que, señor Domènech, dígale al secretario de organización de su formación o de su formación hermana, me da igual, dígale al señor Echenique, que ayer acusó a los socialistas de ser cómplices de una posible violencia futura, que los socialistas tenemos 138 años de historia. 138 años sufriendo cárcel, exilio, destierro, arriesgando y arrebatándonos la vida por defender la libertad, como para aceptar que venga nadie que tiene todo por demostrar a darnos lecciones de nada. Sabemos muy bien dónde estamos, sabemos muy bien lo que tenemos que defender. Son ustedes los que tienen que aclararnos a todos cuál es su posición. ¿Están negando un referéndum o participando en él? ¿Están en contra de la independencia o legitimándola, participando el día 1? ¿Están en la legalidad o solo a ratos? ¿Están con un proyecto común para España o con un puzzle con el que no sabemos qué hacer con las piezas? ¿Estamos por construir una Europa unida o a cachitos? ¿Están con la DUI o están en contra? Porque nos han dicho una cosa y han hecho siempre la contraria. Y nos preguntan a los socialistas dónde estamos. Silencio. Pues estamos donde están los más de 120 alcaldes socialistas en Cataluña, a pie de calle, defendiendo a pie de calle la democracia, la libertad de todos. No nos vengan a decir dónde estamos. Tenemos muy claro dónde estamos los socialistas, en la Constitución, en el Estatuto, en las leyes que hemos construido durante más de 40 años, porque ponen en nuestras manos la capacidad de gestionar la pluralidad y la diversidad de este país, porque nos hacen ciudadanos y ciudadanas libres, porque refuerzan la convivencia de los distintos. Tenemos muy claro que un país no se construye unos contra otros. Tenemos muy claro que un país se construye entre todos. Un país es el resultado del pacto entre los distintos. Por eso, a la vez que digo todo esto, exigimos diálogo. Diálogo. Sé que a mucha gente no le gusta ni la palabra, pues entérense unos y otros. La política en democracia es el ejercicio permanente del diálogo, de la negociación y del pacto. Solo así se construye algo que merezca la pena. Solo así. Señor López. Voy acabando. Perdón, tiene que terminar porque ha excedido. Solo así construiremos algo que merezca la pena. Por eso exigimos al Gobierno de España y al Gobierno de Cataluña que negocien dentro de la legalidad y que busquen una salida a la situación a la que nos han llevado.
Por eso pedimos a todos los grupos de esta Cámara que nos sentemos a utilizar la política y a dar respuestas. Los socialistas hemos puesto en marcha una comisión para hacerlo. Usémosla. No nos busquen en los frentes. Estamos ya sentados en la mesa con vocación de hablar para dar respuestas. Allí estamos y allí estaremos. No podemos fallar a la ciudadanía catalana y española que nos está pidiendo diálogo. Y los socialistas no les vamos a fallar. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en estos momentos, al tiempo que celebramos esta sesión, en el Parlamento de Cataluña, al parecer... Un segundo, señor Martínez Oblanca. Señoría, le pido respeto al señor Martínez Oblanca, que está en el uso de la palabra, y le pido respeto como lo he hecho a lo largo de la tarde. Continúe. Muchas gracias, señora presidenta. En el Parlamento de Cataluña, al parecer, se intenta perseverar en el procés de quebrantamiento del Estado de Derecho que se inició con un pleno a la venezolana los pasados días 6 y 7 de septiembre y que culminó con un pucherazo a la catalana el domingo 1 de octubre, promovido por un govern que estaba obligado a representar al Estado de un país europeo y democrático como es España. Más allá de denunciar una vez más lo que sucede en el Parlamento, subrayo esta sucesión de actos ilegales gravísimos que en la mayoría de los casos comportan conductas delictivas que deben ser depuradas en las instancias judiciales. Esta tarde debatimos una iniciativa para que esta Cámara condene nada más y nada menos a quien defiende el orden constitucional, las libertades públicas y la convivencia ciudadana amparada por nuestras leyes. Por eso rechazo rotundamente esta moción autoenmendada del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, porque no persigue otra finalidad que dar cobertura aquí en las Cortes Generales a la funesta operación que pretende destruir lo que tantos años nos costó a los españoles conquistar, una conquista basada en un amplísimo pacto que ha sido admiración del mundo. Aprovecho este turno de intervención para renovar el compromiso de Foro con el principio democrático, constitucional y europeo de la soberanía nacional frente al tercermundista invento del derecho a decidir, así como la defensa de los principios constitucionales de igualdad entre territorios y de solidaridad entre españoles, que excluyen cualquier discriminación de unos en favor de otros y que los poderes del Estado también están obligados a seguir garantizando en el presente y en el futuro. Concluyo, señora presidenta, expresando el apoyo inequívoco, público y sin fisuras al Gobierno, al Poder Judicial y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su deber de velar por la defensa de las libertades en Cataluña y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, base de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho, frente a quienes pretenden vulnerarlos y destruirlos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz. Gracias, señora presidenta. Señorías, lo primero quiero agradecer que mantengan su moción para que todos demos nuestra opinión ante la incomparecencia de quienes están provocando esta grave situación. Permítame brevemente 4 ideas. La primera,
Son los independentistas los que han colocado intencionadamente a Cataluña fuera de la legalidad constitucional, fuera de la Unidad Europea, violando la propia legalidad autonómica. Quieren a Cataluña fuera de la ley. Y fuera de la ley, señorías, solo hay desorden, violencia, inseguridad e incertidumbre, como certifican con su fuga a la carrera muchas empresas que hasta hoy han sido la mejor imagen de Cataluña, sus mejores embajadores. Segunda idea. Quienes buscan el conflicto político como si fuera un negocio, el negocio del conflicto, que en Navarra sabemos mucho de ello, no pueden desafiar al Estado de Derecho y exigir a la vez diálogo. Tercera idea. Señorías, algunos están construyendo en Cataluña una Cataluña que milita en un odio a lo español alimentado con agravios falsos desde el bando de Casanova a la España nos roba. Dicen que es una revolución pacífica, pero fíjense, contratan a un terrorista como Otegi en un programa de máxima audiencia para mostrarnos quién es el mayor aliado a su pacífica revolución. Una república catalana santificada por Otegi será una patria más libre y más pacífica para todos que la Cataluña actual. Tengo que recordar a qué odioso terrorismo que vencimos entre casi todos representa Otegi. Como decía ese torero y en dos palabras, imposible. Cuarta idea. Hoy su desafío no ganará, señorías, pero el independentismo puede romper España en el futuro, es verdad. Este domingo muchos catalanes salieron a la calle para decir basta ya y para responder a ese mantra de que la convivencia entre unos y otros no es posible. Bien hecho. A algunos les acompañamos y fue un auténtico placer. Pero esa respuesta cívica requiere apoyo y continuidad y debe conllevar una unidad de acción política clara y leal, que hoy no existe entre los partidos políticos de ámbito nacional y eso, señorías, nos preocupa. Pero, en fin, quién sabe, igual, saltándonos el tradicional cainismo español, nos ponemos a trabajar juntos, recuperamos ese Sein y nos liberamos de los doctrinarios que siempre encuentran excusas para inventar enemigos y levantar fronteras entre vecinos, amigos y hermanos. Ojalá, señorías, por nosotros, desde luego, por Unión del Pueblo Navarro y todas las personas que les apoyan y representamos, no va a quedar. Hoy termino, señora presidenta, y en el futuro nuestro voto, señorías, será no a la fractura de España y sí a su unidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. Es difícil resumir en 2 minutos lo que está ocurriendo en Cataluña, pero lo voy a intentar. En las últimas semanas, el Estado ha mostrado cuál es su verdadera naturaleza y es su obsesión por la unidad de España y el mantenimiento del régimen del 78 que se está derrumbando. Ha demostrado, además, estar dispuesto a actuar de cualquier manera contra Cataluña. En Euskal Herria hace tiempo que todo eso lo teníamos claro. Ante la reclamación de democracia y de derecho a ser sujeto de decisión, el Estado siempre responde igual, únicamente con chantaje, con miedo, con negación y con la fuerza bruta. Se quita la careta de legalista e incluso saltándose su propia legalidad, impone a Cataluña primero un estado de excepción de facto, seguido de la intervención de la autonomía financiera, para finalmente realizar el 1 de octubre una actuación policial desmedida y desproporcionada que podría repetirse en cualquier momento con el apoyo explícito del monarca. Y es que, al contrario de lo que algunos piensan, el problema no es quién ocupa hoy en día el Gobierno. Las cosas no hubieran sido muy diferentes si en lugar de Rajoy el presidente hubiera sido Sánchez y, desde luego, a lo que he escuchado hoy me remito. Las diferencias, lamentablemente, serían solamente formales, no serían de fondo. Y es que ambos defienden la unidad de España agarrándose a la ley que se aprobó con el objetivo último de negar a Cataluña como a Euskal Herria el derecho a decidir su futuro. Esa es la realidad. El régimen se derrumba y solo caben 2 opciones: apuntalarlo o abrir una verdadera vía a la democratización. Quien apuesta por esta última no tiene otra alternativa que apoyar el proceso catalán
Esa es la única moción de censura válida contra el régimen del 78. Esa es la única vía democrática posible. Y la sociedad catalana ha hablado claro. El resto nos toca tomar nota, respetar su decisión, aliarnos con ellos y ayudar a que se abra una verdadera vía de diálogo, con todo lo que esa palabra significa, con el objetivo de hacer cumplir con la voluntad mostrada en las urnas, como acaba de hacer el presidente Carles Puigdemont, que ha dicho que se abre al diálogo para convertir a Cataluña en un Estado independiente en forma de república. Declaración que ha hecho tendiendo la mano al diálogo. Ese es el verdadero diálogo que hace falta. Sí, señorías, ese es el diálogo. La ciudadanía habla y los políticos cumplen lo que la ciudadanía dice. Sí, señores. Arratsalde. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Silencio, señor Domènech. Señor Domènech, la verdad no puedo decirle que haya sido usted muy oportuno con la iniciativa. Habrán visto sus señorías que uno andaba con el pinganillo, no es que estuviera oyendo el partido del Athletic, hoy no había partido de fútbol y no se me hubiera ocurrido ponerme a escuchar semejante cosa en el hemiciclo, pero en el mismo momento que se producía este debate se estaba produciendo uno, yo creo que mucho más decisivo y mucho más importante, y sin el conocimiento del mismo y de cómo se vaya a desarrollar es bastante difícil poder posicionarse aquí en el Parlamento de Cataluña. Y no era yo el único. Otros de sus señorías también estaban haciendo lo mismo. Incluso he visto periodistas que estaban haciendo lo mismo. Por otra parte, no están los partidos nacionalistas catalanes en la Cámara y un debate, en profundidad sobre el tema necesitaría de su presencia. Es más, mañana no es que solo vayamos a tener un control al Gobierno, es que vamos a tener el debate sobre este tema, porque viene el presidente del Gobierno. Y, sinceramente, tener un pseudodebate para adelantar medias posiciones, que incluso algunas pueden quedar matizadas al día siguiente, creo que no tiene mucho sentido. Y, sobre todo, tampoco tenía mucho sentido hacer este debate hoy, porque hoy, en la opinión de mi grupo parlamentario, es un día para la distensión. Debería ser un día para la distensión y debería ser un día para el diálogo. Y creo que las cosas en la Cámara catalana también se han entendido así, al menos en lo que he podido escuchar del discurso del presidente, porque el mensaje principal ha sido una llamada al diálogo y hoy no se va a producir una votación de declaración de independencia. No le corresponde al presidente de la Generalitat declarar la independencia, en todo caso sería el Parlamento, y no hay una votación en la Cámara. Y de lo que se ha hablado es de diálogo y de posibilidades de llegar a un acuerdo, pero conociendo cuál es la realidad social de una sociedad que se siente diferente. Por eso, sinceramente, y a pesar de que estamos básicamente de acuerdo con lo que dice en su escrito, creo que no es el día para forzar una votación y para cargar contra el presidente del Gobierno, porque si vamos a intentar que haya un diálogo, vamos a intentar entre todos que haya un clima propicio para lo mismo. Que no ha actuado de la manera que nosotros creemos que debía haber actuado el Gobierno, sin duda, sin duda. Que ha habido una incapacidad para abrir vías de diálogo que en política son absolutamente necesarias, sin duda, también lo suscribo. Que debe impulsarse un espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas, entre los dos gobiernos, pero también entre todas las fuerzas políticas, por supuesto que sí. Que deberíamos evitar las actuaciones de excepcionalidad, ya aquellas que se han producido en materia hacendística, pero las que se pudieran producir, espero que no, porque no se ha tomado ninguna decisión que pudiera servir de excusa
a la otra parte para tomar medidas excepcionales, pues también creo que se deberían evitar en base a ese diálogo. Por lo tanto, estoy de acuerdo, pero creo sinceramente, señor Domènech, que hoy no es oportuno. Y la claridad que se exigía por parte de algún otro portavoz, por parte del portavoz socialista, es cierto que es muy necesaria. A mí no se me suele acusar de andar con medias tintas, suelo hablar muy claramente. Pero, sinceramente, la posición y el escrito que han presentado como enmienda exige algo más de decisión y algo más de mojarse, porque hablar únicamente de la Comisión no permanente para la reforma del modelo territorial, desde luego, nosotros ya se lo dijimos y creo que se lo han dicho también otros grupos en esta Cámara, o se define de una manera más precisa, o los objetivos quedan muy claros, o hablar aquí del modelo territorial español, mire, ni existe ese problema en otros lugares, ni tiene ningún sentido crear una comisión para eso. Y, en segundo lugar, reiterar aquí y hacer un llamamiento para que se tenga la confianza en la legalidad constitucional y estatutaria, pues, hombre, después de la historia que ha habido con respecto al recorte de la voluntad estatutaria de los catalanes por parte del Tribunal Constitucional y de distinguidos representantes del Partido Socialista, también hablando de cepillados, de todo lo que se ha sucedido una y otra vez, de recortes, de negaciones, de falta de diálogo sobre el tema fiscal, etcétera, etcétera, pues restituir esa confianza será difícil. Yo creo que no queda más remedio en política y en la vida que intentar abrir cauces de diálogos y de crear senderos que generen esas confianzas. Pero hacer un llamamiento simple, lisa y llanamente a la legalidad constitucional y estatutaria como si su sola mención trajera la tranquilidad a un número importantísimo de los catalanes, pues creo que no, como creo que tampoco nos la trae esa tranquilidad a muchos vascos. La experiencia de mi grupo es que una y otra vez y una semana tras otra tenemos que estar muy atentos a cuáles son las invasiones competenciales. Por lo tanto, bueno, citar esa legalidad constitucional y estatutaria, pues las cosas, los hechos se demuestran andando en la práctica y veremos qué es lo que puede dar de sí. Pero, insisto, creo que es un día para intentar dar esperanza, para intentar abrir diálogo y para no romper cauces. Y creo que desde las instituciones catalanas así se ha entendido y espero que también se entienda por parte de esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta Vidal. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, hablaba el señor Domènech de que vivimos un momento de especial intensidad emocional. Nada nuevo para nosotros, ¿verdad, señor Domènech? Que vivimos en una tierra donde el sentimentalismo es a diario la materia sobre la que se llega prácticamente hasta la pornografía y se sustituye el debate racional de forma sistemática por apelaciones a sentimientos y a hechos diferenciales en el fondo de todos esos sentimientos que yo quiero suponer que usted no comparte. Yo le tengo por una persona culta y creo que debe usted saber, seguro que lo sabe, que el nacionalismo es la ideología más reaccionaria de la historia contemporánea. Por eso no entiendo que alguien como usted comulgue con algunas ruedas de molino, ¿no? Supongo que me aceptará que soy tan catalán como usted, ¿no? Me lo acepta, ¿verdad? Som igual de catalans, usted y yo, ¿eh? Sí. Bueno. Sin embargo, su formación ha participado del gran engaño del nacionalismo catalán. Entiendo que es un nacionalismo que ha tenido décadas para establecer su realidad paralela. El gran engaño según el cual había una cosa que era el pueblo catalán, que era Cataluña, y que esta Cataluña quería cosas, como si fuera un solo sujeto, necesitaba cosas, o era ultrajada, o necesitaba un encaje. Cataluña necesita un encaje. Mire, yo creo que son los nacionalistas catalanes
los que necesitan un encaje en la Constitución española. Se lo digo de verdad. Y está por ver que encajen. Hoy, que no están aquí los nacionalistas catalanes, por lo menos los declarados, porque están incumpliendo con sus obligaciones parlamentarias, motivo por el cual, por cierto, nosotros vamos a pedir que no se les pague. Nos dejan al menos la ventaja de hablar con una mayoría de diputados que en sus planes y en sus ideas, que pueden ser muy distintas, piensan en el conjunto del pueblo español y no en su terruño ni en su aldea. ¿Quién ha sembrado el odio sistemáticamente en Cataluña? Desde los medios de comunicación públicos y subvencionados, desde la escuela. ¿Por qué ustedes no hacen nunca referencia al sitio de la Consejería de Economía donde los policías en noches previas al 1 de octubre fueron sitiados junto con representantes, con una secretaria judicial? ¿Por qué ustedes no hablan de los hijos de los policías a los que se avergüenza en los colegios catalanes por su condición? ¿Por qué ustedes compran lo de los 800 heridos? Yo entendería que ustedes lamentaran la represión policial, porque uno puede ser más o menos sensible y hay escenas que a todos nos pueden molestar. Pero no compre usted una mentira del Matrix nacionalista, porque hoy en día sabemos que Sanidad dio órdenes de incluir como heridos a personas que se habían estresado viendo la televisión en su casa. No participe usted, que es una persona inteligente, de la distorsión perversa y permanente de la realidad que sufrimos en Cataluña, del unanimismo, de presentar a Cataluña como algo unánime, de presentar como una virtud que todos sus medios de comunicación elaboren un editorial único, que estén de acuerdo hasta en los puntos y las comas. ¿Qué sociedad es esa? ¿Qué pesadilla totalitaria es esa? No participe usted, que vale mucho más que eso, señor Domènech, de la lógica del amigo-enemigo. ¿No ha visto usted el millón de personas que salió a la calle, la Cataluña silenciada que ha salido a la calle? ¿Por qué la señora Ada Colau no nos recuerda? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Un momento, señoría, un momento. Sí, señorías, les ruego respeto. Les ruego respeto. He de velar por la buena imagen de la Cámara y de sus señorías. Y les puedo decir que en la tarde de hoy y en estos últimos segundos, alguno de ustedes se tiene que plantear su cambio de actitud, porque no se puede interrumpir al orador, lo dice el reglamento, y creo que lo que estamos debatiendo es de suficiente envergadura como para que no se hagan mofas ni burlas del que está hablando. Continúe, señoría. Es que, disculpe, pero están dando un golpe de Estado en mi ciudad, ¿sabe? Entonces, a lo mejor me he excitado un poco más de la cuenta, ¿no? Mire usted, ¿por qué la señora Ada Colau, cuando dice «el milió de catalans que han omplert els carrers de Barcelona mereixen ser escoltats», uno diría «caramba, habla de nosotros, por fin reconoce que debemos ser escuchados». No, 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 no. Eso se lo dijo a los de la Diada. A los del 8 de octubre no nos ha dicho nada. Para la alcaldesa de Barcelona no existimos. Existimos para usted? Som catalans també, com vostè? Sí, para la senyora alcaldesa no ho som. ¿Dónde está la alcaldesa de Barcelona? ¿Prevé votar en el referéndum sí o no? Eso ya lo veremos. Bueno, puede votar que sí, como el 9N, que votó sí, sí, es decir, como una independentista, o puede votar que no. Ahora, también puede votar en blanco o nulo. Fíjese usted. Ada Colau sugiere que el 1 de octubre votará en blanco o nulo. Puede votar cualquier cosa. En el fondo, da igual lo que vote. Tampoco le gusta la declaración unilateral de independencia, pero tampoco le gusta el 155. Es decir, que también poniendo un poco al mismo nivel, como han hecho algunos otros aquí, poniendo al mismo nivel un artículo de la Constitución que te puede parecer idóneo o no, pero que en cualquier caso es irreprochablemente legal, con un golpe de Estado y la declaración de secesión unilateral de un Estado europeo.
Ahora nos dice que estos resultados no pueden ser un aval para declarar la independencia. Da igual, yo ya no sé lo que dice Ada Colau porque es un enigma envuelto en un misterio, ¿no? Yo solo le pido, de verdad, a mí me da igual que Ada Colau dude todos los días respecto a qué es y quién es. Yo lo único que le pido es que, por favor, reconozca que el nacionalismo al que ustedes están haciendo el juego no solo ha sembrado la discordia, están haciendo el juego porque no nos están reconociendo al millón de personas que hemos salido a la calle. No solo ha sembrado la discordia, no solo está provocando la ruina de Cataluña, la salida de sus bancos, de sus aseguradoras, de sus empresas. Algunos de los que se escapan, por cierto, son de los que han estado alimentando a la bestia y ahora se han asustado a sí mismos y se escapan. ¿Por qué no han explicado con claridad que la Cataluña independiente no cabe en Europa? Señor Girauta, tiene que terminar. ¿Por qué lo hemos tenido que defender tan solos, tan pocos, tan en solitario? Yo sé que ustedes no quieren la independencia de Cataluña de forma unilateral, eso creo. Por lo menos yo sé lo que quiere usted, lo que quiere Ada Colau no lo sé. Pero, ¿por qué asumen el marco mental, los esquemas mentales y el discurso de la gente más reaccionaria de Europa, del nacionalpopulismo que quiere romper el proyecto europeo? ¿Por qué, señor Domènech? Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sánchez Camacho. Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, subo aquí como diputada catalana y como diputada española, ante uno de los momentos más cruciales de la historia de la democracia contemporánea en estos 40 años. En estos momentos, señorías, se está perpetrando un golpe a la democracia en el Parlamento catalán que representa a 7,5 millones de catalanes, señorías, en estos momentos. El señor Puigdemont acaba de anunciar que el referéndum justifica el aval a una república independiente y, además, acaba de decir, acto después, que suspende esos efectos. Mire, yo no voy a formar parte de esa república independiente. Yo voy a ser española, catalana y europea. Y voy a estar en el Reino de España, que es el que quiero, el que defiendo y el que he defendido toda mi vida. Ahí voy a estar yo. Pero, señorías que están hoy ustedes aquí, eso lo hacen en base a un referéndum que ha sido un pucherazo, a un referéndum que no ha existido, a un simulacro de referéndum en el cual se modificó el censo universal horas antes, en el cual las papeletas se las llevaban de casa, en el cual las urnas eran opacas, en el cual había municipios que votaba más gente de la que estaba censada e incluso había gente que votaba 37 veces. Señor Domènech, ¿usted cree que puede legitimar ese referéndum que es claramente ilegal y claramente inconstitucional para justificar el diálogo hoy aquí o para justificar la independencia? No, es imposible. Pero le diré más, señor Domènech. La Junta Electoral ha decidido que ese referéndum es inválido. Pero es que, además, los resultados que hoy se han llevado al Parlamento, ¿sabe quién los ha firmado en un escrito? El señor Turull, el señor Junqueras y el señor Romeva. ¿Qué le parecería el resultado de unas elecciones que firma la vicepresidenta del Gobierno de España? ¿Creería que es partidario? ¿Creería que les defiende a sus intereses? No, es claramente un fraude, una farsa y un pucherazo. Eso es lo que ha ocurrido en Cataluña. Pero además, señor Domènech,
Algunos esperaban y algunos independentistas esperaban que esto fuera una independencia low cost, una independencia flower power, que aquí no iba a pasar nada. ¿Sabe qué está ocurriendo? Que se están yendo las empresas una detrás de otra, desde la Caixa fins a Nelcex, que se está yendo más del 90%, más del 50% del PIB de Cataluña, que Cataluña va a ser insostenible, que se va a perder empleos, que se va a perder capacidad económica. Eso lo dijimos hace un montón de años. Y me viene usted aquí a hablar de diálogo. Y además, me viene usted aquí a culpar al presidente del Gobierno. No le he escuchado ni una sola palabra de la irresponsabilidad, de la injusticia que está haciendo el señor Puigdemont, dividiendo a Cataluña, dividiendo a España y queriendo romper la unidad de todos los españoles. No lo ha dicho en esta moción. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Pero es que además, señor Domènech, se lo decía el señor Girauta y se lo repito, clar i català. La señora Colau no sabemos dónde estaba. Un día estaba apoyando el referéndum. Por cierto, el referéndum de Maduro no lo quiso apoyar, el que sí era legítimo, el que sí dieron también el Parlamento venezolano. Ese no les puso las facilidades que sí le ha puesto a este referéndum ilegal. Y sabe además que la señora Colau no nos puso medidas, ni servicios, ni autobuses, ni ninguna medida para ayudar al millón de personas que fuimos a defender, que somos catalanes, que somos españoles y que la mayoría silenciosa está en pie porque es más y tiene voz en Cataluña y en toda España. No nos ayudaron ustedes. Pero además, señoría, usted me habla de diálogo. ¿Sabe qué le voy a decir hoy aquí? Yo llevo muchos años. Hoy recuerdo que el 20 de diciembre Artur Mas inició este proceso en su investidura y fui yo la que votó en contra. Fui yo la que le dije que jamás permitiría una independencia ni el derecho a decidir. Y hoy se lo vuelvo a decir aquí. ¿Dónde estaban ustedes todos esos años cuando yo día tras día en el Parlamento de Cataluña defendía el diálogo, defendía que no nos llevaran a la independencia, defendía que no nos llevaran al precipicio, defendía que no nos llevaban al abismo? Ahora lo dice todo el mundo. Entonces predicábamos en el desierto. ¿Sabe dónde estaba, señor Domènech? Muchos de los suyos haciendo scratch en la puerta de mi casa, muchos de los suyos haciendo scratch en las campañas electorales a las que acudíamos, muchos de los suyos impidiendo que pudiéramos defender la democracia. Pero además le voy a decir, señor Domènech, nosotros no vamos a permitir nunca un diálogo con golpistas. No vamos a permitir que ustedes equiparen a los golpistas que están rompiendo España al gobierno legítimo de Mariano Rajoy, que apoyan 8 millones de españoles. No se lo vamos a permitir. Mire usted, nosotros estamos dispuestos a hablar en la Comisión de Política Territorial. ¿Pero para qué? ¿Para seguir cediendo a los que han actuado de manera desleal? ¿Para seguir cediendo a todos aquellos a los que se les ha dado muchas competencias y han actuado en contra de la lealtad y en contra de la unidad de España? Hablaremos, pero hablaremos de la modernización del Estado de las autonomías y hablaremos de que los que han actuado deslealmente ni pueden quedar impunes políticamente, ni pueden quedar impunes judicialmente, ni pueden quedar impunes de ningún otro tipo. Esto no puede salir gratis, señor Puigdemont. Eso no puede salir gratis, señor Domènech, en absoluto. Y le voy a decir otra cosa. La revolución de las sonrisas, la revolución del proceso pacífico y democrático, ¿sabe usted qué escondía? Escondía la escuela del odio, del sectarismo, de la exclusión, de la división de los que no pensábamos como ellos. Eso lo he sufrido yo durante muchos años. ¿Dónde estaban ustedes para defender nuestros derechos fundamentales? ¿Dónde estaban ustedes, señorías? Porque solo defienden los de una parte. Y le voy a decir otra cosa, para que no la recuerde. Soy catalana y soy doblemente española, pero no voy a permitir que en los colegios de mi tierra se esté fomentando el odio, se esté fomentando la división, se les esté diciendo a los niños que la Guardia Civil y la Policía Nacional estaban atacando y matando a gente, porque es falso, porque es mentira y porque es abyecto lo que está ocurriendo. Pero le voy a decir más. Las consecuencias de las que usted habla son bien recibidas por el Gobierno de España, porque yo ya en el 2012, señor Domènech, no sé ustedes dónde estaban, yo estaba pidiendo al Consell de Garantías Estatutarias que los 5 millones de euros que estaban guardando para el referéndum del 9N no se utilizaran porque era ilegal
y porque no estaba en la legislación española y porque no tenían competencias. Y le voy a decir otra cosa. No quiero que con mis impuestos se pague TV3, la propaganda del odio, de la separación, de la hispanofobia contra España. No quiero que se pague con mis impuestos el Diplocat y las mentiras a las embajadas internacionales. No estoy dispuesta. Y sí estoy dispuesta a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mi país, de España, porque ellos son la garantía de nuestros derechos y nuestras libertades. Ellos son los que de verdad están luchando por una democracia libre en Cataluña, no por lo que ustedes están haciendo. Señoría, tiene que terminar. Señoría, finalizo, señoría. Finalizo. Aquí, señoría, algunos hablan de la alquimia de las palabras del diálogo. Y las palabras del diálogo llevan mucho más detrás, muchísimo más. Aquí hablan de las alquimias del derecho a decidir. Las cosas no son tan fáciles porque ellos no han querido nunca dialogar. Ellos tenían el diálogo falso y envenenado, el diálogo de la imposición, del referéndum sí o sí. Y ahora ¿sabe para qué piden esta suspensión de 6 meses? No para solucionar la cosa para todos los españoles, no. Lo piden para que consigamos darles la independencia de Cataluña. Y no se lo vamos a dar, porque si alguien va a garantizar aquí la unidad, la defensa de todos los españoles y la igualdad y las libertades que no existen en mi tierra, va a ser mi partido, del que además de ser catalana y española, soy miembro del partido que da apoyo al Gobierno, que es el único que está teniendo sentido de Estado para garantizar los derechos, las libertades y la pluralidad de la sociedad catalana. Muchísimas gracias. Pregunto al señor Domènech si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Al diálogo y a lo que ha sucedido ahora mismo en el Parlamento de Cataluña, que no ha habido una declaración unilateral de independencia, retiro la moción. Gracias. Muchas gracias, señorías. Señorías, en 3 minutos comenzará la votación.